fueron discutiendo entre ellos esos que le van a dar un sentido social a nuestra Constitución. El artículo 3 por el tema de la laicidad en la educación que se imparte en todos los establecimientos, tanto públicos como particulares. El artículo 27 por lo que hace a la reivindicación de la propiedad agraria. El artículo 123 al incorporar los derechos de los trabajadores. Esto le van a dar un sentido social a nuestra Constitución que hace que sea considerada en su momento como la más avanzada de su época. Eso es algo que es muy importante resaltar. En su momento nuestra Constitución fue la primera en el mundo en incorporar derechos sociales. Por esos artículos que le dieron ese sentido, el 3 en la educación, el 27 en materia agraria y el 123 por lo que hace a los derechos de los trabajadores. Hay otros artículos importantes como el 115 en materia de municipio libre, el artículo 24 y el artículo 130 por lo que hace a la libertad de cultos, el derecho que tenemos para decidir si queremos tener una religión o no, y la regulación del Estado frente a las corporaciones eclesiásticas, frente a las iglesias. Esto lo vamos a encontrar en el Diario de los Debates, que insisto, es de una lectura obligada para conocer todos estos discursos. Pero si queremos ver directamente los discursos, también publicamos una obra que se llama Los 50 discursos doctrinales, en donde se hace una gran selección de todos estos discursos a través de los constituyentes que nos permiten identificar de una forma muy puntual cuáles fueron sus participaciones y cuáles fueron aquellos argumentos que enriquecieron esta Constitución hace 100 años. Tenemos otros libros que fueron escritos por constituyentes, como el de Crónica del Constituyente por Deyet Borges, que él es un diputado sonorense, cuyo nombre real era Juan de Dios Bojorquez. Él era uno de los diputados al constituyente más jóvenes, tenía 25 años. Él hace una crónica de todo este recuento previo al constituyente durante la revolución, lo que sucede en el constituyente, y nos da la posibilidad de tener algunas biografías de aquellos que él considera los constituyentes más notables. Tenemos también la obra de Jesús Romero Flores, el constituyente michoacano que les comentaba hace unos momentos, en donde él expone una serie de biografías de cada uno de los 219 constituyentes que estuvieron en ejercicio. Tenemos también la historia del Congreso Constituyente de Gabriel Ferrer Mendiolea, que nos permite también conocer a través de la pluma de un abogado campechano todo lo que ocurre en este periodo previo al constituyente y durante el constituyente. Hay una obra que también es muy buena porque es un álbum fotográfico de José Mendoza. José Mendoza, él era uno de los fotógrafos de Venustiano Carranza que hizo todo un recuento de las actividades que tenía el primer jefe desde 1913. Pero durante las sesiones del constituyente, que duraron 2 meses, del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, se llevan a cabo una captura de imágenes que son únicas, en donde se pueden ver a aquellos personajes, aquellos constituyentes, aquellos salones de sesiones, tanto en el entonces Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en Querétaro, algunas imágenes de todas las diputaciones de los distintos estados, entre esas, por supuesto, la del estado de Hidalgo, en donde ustedes van a poder ver ahí a los constituyentes que participaron en esta creación de esta Constitución. Entonces, este álbum tiene más de 300 imágenes, es muy bueno para que ustedes lo conozcan. Tenemos el libro de Pastor Rué, que se llama Génesis de los artículos 27 y 123. Nos permite conocer a detalle cómo se crean esos artículos importantes por su contenido social. Tenemos también ya 2 libros de una serie que se está empezando a crear, que se llama Los Estados en el Congreso Constituyente, en donde tenemos ya, por ejemplo, publicados el de Guanajuato y el de Veracruz. Se está elaborando, por ejemplo, de otros estados, entre esos el del estado de Hidalgo, para conocer exactamente cuál fue la participación de cada uno de los constituyentes hidalguenses, para
tener esta constitución que actualmente hoy tenemos. Tenemos también publicados la historia de la Constitución de Félix Pallavicini, una obra que también nos permite conocer a través de este diputado constituyente carrancista, renovador, lo que él vivió al momento de que se estaba discutiendo. Tenemos también otras obras que se han ido publicando, que han sido obras nuevas. Hay una que se llama México en 1917, que nos permite conocer el entorno jurídico, político, social y cultural de 1917 a través de distintas plumas como el doctor José Gámez Torruco, el doctor Enrique Semo, el doctor Javier García Diego, el doctor Aurelio de los Reyes y la doctora Patricia Galeana. Tenemos una antología documental para conocer todos estos, los principales documentos que sirvieron de base para tener esta constitución que actualmente hoy tenemos. También dentro de las publicaciones nuevas hicimos un diccionario biográfico de los diputados constituyentes en donde se exponen las participaciones notables que tuvo cada uno de los 219 diputados al Congreso Constituyente. ¿Cuál fue la participación de la masonería en la Constitución de 1917? También tenemos un libro coordinado por Manuel Jiménez Guzmán que permite conocer cuáles fueron algunos de los principales constituyentes masones que permiten tener esa constitución que actualmente tenemos. Un libro en donde es imprescindible para conocer cuál ha sido la participación de las mujeres en estos 100 años de vigencia de la Constitución, si las mujeres tuvieron una participación o no en el Congreso Constituyente. Fue un Congreso Constituyente integrado por varones, pero hay una mujer que destaca muchísimo, que ya lo habíamos comentado, que es Hermila Galindo, de quien no haré más comentarios para que su biógrafa nos comente algo de Hermila Galindo en este tiempo que ya casi concluyo. En este libro de Mujeres y Constitución de Hermila Galindo a Griselda Álvarez se hace un esbozo biográfico de aquellas principales mujeres que sobresalen durante la vigencia de la Constitución, desde aquella primera que solicita el voto de las mujeres en el constituyente hasta la primer mujer gobernadora en nuestro país, Griselda Álvarez, quien fuera gobernadora de Colima. Tenemos dentro de estos distintos libros también una serie que se llama Nuestros Derechos. Si ustedes son estudiantes de Derecho o para el público en general y quieren saber cuáles son aquellos derechos que ustedes tienen en distintos rubros, por ejemplo, cuáles son los derechos de las niñas, de los niños, a la diversidad sexual, del derecho de las familias, de los derechos de usuarios de la banca, derechos de las personas en prisión, derechos de los migrantes, derechos de las personas extranjeras. Es un total de 22, no, ya son 23 volúmenes que tiene esta serie de Nuestros Derechos que nos permite conocer de una forma muy puntual, sin tecnicismos, cuáles son aquellos derechos que tenemos. También incluye derechos de los trabajadores o derechos de las personas que trabajan en el campo. Entonces, esta es una serie muy importante porque nos permite, insisto, identificar de una forma muy puntual cuáles son nuestros derechos. Esta serie se hizo en coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenemos otra serie que tiene actualmente 10 títulos que se llama Grandes Temas Constitucionales, en donde nos permite identificar aquellos grandes temas que tiene nuestra Constitución: separación de poderes, el derecho a la educación, el derecho laboral, el federalismo, entre otros. Es hecha por distintos especialistas en la materia. Tenemos una serie que es de 12 volúmenes que fue coeditada con la Secretaría de Gobernación, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con el Senado de la República, que se llama México y la Constitución de 1917, en donde en distintos tomos se nos hace un recuento en un contexto histórico, cuáles son los grandes debates del constituyente, cuál es la influencia de la Constitución en el pensamiento de las distintas constituciones en el mundo. Tenemos lo relativo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y esto nos permite tener un esbozo en 12 volúmenes
de cuál ha sido el recuento y la participación que ha tenido distintos personajes en la construcción de la Constitución que hoy tenemos. Sin más, yo estaría aquí dejando mi intervención por razones de tiempo, pero sí los invito para que ustedes puedan visitar el portal oficial del Centenario de la Constitución, porque ahí ustedes van a poder conocer todas las actividades que hemos estado haciendo con motivo de estos 100 años de la Constitución, pero además van a conocer todos estos libros, van a poder ahí consultar en línea, descargarlos, todos son gratuitos para que ustedes tengan ahí distintas herramientas para conocer el origen de nuestra Constitución, cuál ha sido su desarrollo y cuál es la perspectiva que tenemos en torno a nuestra Constitución. Repito, la página oficial del Centenario de la Constitución, www.constitucion1917.gov.mx o en la página del INER o ambas en algún buscador en internet, pueden ustedes las palabras clave y las van a tener identificadas. Yo hasta aquí dejaría mi intervención para no abusar de su tiempo y para escuchar a la doctora Rosa María Valles, y cualquier pregunta estaríamos atentos para poderles darles una respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Burgos. Un honor compartir con usted este evento. Me encanta el trabajo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y me encanta más que me hayan invitado y poder participar en alguno de esos libros. De manera concreta, el denominado Constitución y Mujeres, de Hermila Galindo a Griselda Álvarez. Porque el personaje que yo trabajo es Hermila Galindo. Y Hermila Galindo fue la feminista más relevante de la Revolución Mexicana. Brevemente, les voy a hablar de Hermila. Hermila nació en Durango, en la ex hacienda de Avilés, en 1886. Nace en pleno porfiriato. Ella solamente estudió taquigrafía, mecanografía y para telegrafista. Sin embargo, desde muy joven comenzó a trabajar y era una joven súper inquieta que quería conocer qué ocurría a su alrededor, que veía con ojos críticos la situación del país. Y con esa educación, que ahora podríamos decir mínima, sencilla, se logró colocar como profesora. Y entonces pues daba clases de taquigrafía y mecanografía en Durango y en Torreón, que era lo que le quedaba más cerca. Y como todos sabemos, hay una parte que es la zona lagunera. Ella fue de la zona lagunera, donde está Gómez Palacio, donde está Torreón, donde está Lerdo, y entonces pues ahí es donde ella trabajaba. Ella fue huérfana de madre a los 3 días de nacida y huérfana de padre como a los 16. Y comenzó a trabajar de secretaria. Y uno de sus primeros trabajos fue con un personaje. Entonces no era tan personaje, era un abogado destacado, que se llamó Eduardo Hey. Y yo digo que todos tenemos minutos impredecibles en la vida. Y ese minuto impredecible en la vida de aquella joven inquieta que le gustaba leer, llegó en 1909, porque llegó a Torreón un abogado, Francisco Martínez, y entonces dijo un discurso antiporfirista y ella lo tomó en taquigrafía. Luego después llega Benito Juárez Maza y saben, oigan, ¿quién dijo el discurso? Pues que lo tomó Hermila Galindo en taquigrafía, y entonces van y la buscan para que dé el discurso y la comienzan a invitar a las tareas antireeleccionistas. Y ahí comienza su historia, porque ya después se une a un club. El papel de los clubes, como todos lo sabemos, era muy importante, de los clubes políticos en aquella época, porque no se reunían para cuestiones sociales, sino para una cuestión de discusión, de análisis de los problemas, y ella entra al club Abraham González.
Y en ese Club Abraham González comienza a transformarse su mente, comienza a transformar sus ideas. Una de las preguntas que a mí me han hecho y que he hurgado es decir, ¿cómo pudo transformarse la mente de una jovencita que solamente había estudiado taquigrafía, mecanografía y paratelegrafista? A través de la lectura, de una lectura intensa. Fue una lectora voraz. ¿De quién? De los pensadores más avanzados de la época, de John Stuart Mill, de Alejandra Kollontai, de Rosa Luxemburgo, de Clara Zetkin. De ella bebó, de ella fue formándose una idea de la importancia de emancipar a la mujer. ¿De qué quería emanciparla? De tres eran sus puntos principales y sus ideas que mantuvo a lo largo de su vida. La emancipación del hombre, que la tenía sujeta, que la consideraba objeto, que no le reconocía su valía intelectual. La sujeción de la sociedad, que marcaba un esquema en el que solo servía a la mujer para el hogar, para la crianza y, como decía ella, para zurcir los calcetines. Pero una sujeción más grave y más oprobiosa, la sujeción del clero. ¿Por qué era la más oprobiosa? Porque incidía, subrayaba ella, en las conciencias, porque manipulaba la manera de actuar de las mujeres. Con ese bagaje, y ya dentro del club, ella se transforma en la oradora del club Abraham González. Como todos sabemos, tras la renuncia de Porfirio Díaz, tras el ascenso a la presidencia de don Francisco Madero y después la traición de Victoriano Huerta, don Venustiano Carranza, como gobernador de Coahuila, le pide al Congreso, y lo logra, que se desconozca a Victoriano Huerta. Para entonces Ermila ya había apoyado a Madero, ya había sido también reyista. Muchos de la época fueron reyistas. Siguieron a Bernardo Reyes, que era del equipo de Porfirio Díaz. Ahora lo podemos entender, probablemente entonces no. Pero en ese momento se consideraba airear el panorama democrático del país, poder abrir la situación tan paupérrima en cuanto al ejercicio de los derechos políticos de hombres y de mujeres. Fue reyista, fue maderista y después fue carrancista. Y luego, otro de los minutos impredecibles de su vida, que les platico. Me tengo que ir rápido, porque el tiempo se nos va. Porque, como me encanta el personaje, yo no sé hasta cuánto lo iré a trabajar en la vida, ¿eh? Ya llevo cerca de 10 años en el asunto y no termino. Pero otro minuto impredecible. Como ya era oradora del Club Abraham González, y como se hablaba muy bien, y como ya tenía un bagaje intelectual, entonces le da la bienvenida. Cuando él cumple 55 años, le da un mensaje. Hay quienes dicen que cuando entró a la Ciudad de México, no. Comprobado, cuando cumple él 55 años, ella le da un mensaje. Y le dice uno de esos discursos para impactar a cualquiera. Les voy a decir nada más 2 líneas del discurso. Una, a usted, señor don Venustiano Carranza, lo saludan las viudas, las amas de casa, los obreros, los campesinos. A usted lo bendicen todos aquellos para los que significa una esperanza de cambio. Sí, don Venustiano Carranza, pero a usted lo maldicen los explotadores, los usureros, los terratenientes. No quieren que haya ningún cambio en este país. Después de ese discurso, y yo creo que con toda seguridad, podemos entender por qué Venustiano Carranza la nombra su secretaria particular.
Y a partir de entonces, la vida de Hermila Galindo da un vuelco. Es una mujer que sabe que el primer jefe del ejército constitucionalista es el grupo que está triunfando y dominante. No que no hubiera otros, sino que era el dominante. Porque recuerde que primero fue primer jefe del ejército constitucionalista y hasta 1917, en las elecciones del 11 de marzo, presidente de la República, 1917, 1920, hasta el asesinato de él. Pero todo el tiempo, desde que le dé el discurso hasta la muerte de su secretaria particular. Y ella está convencida de los postulados de don Venustiano Carranza. Y ella enarbola la doctrina Carranza. Y don Venustiano Carranza se da cuenta de la manera como esta mujer puede llevar sus ideas a otras partes. Y la manda sin tener título de embajadora ni nada de eso, de una manera informal, no informal, extraoficial, la manda a Cuba a que dé a conocer qué es lo que piensa don Venustiano Carranza, que podemos decir que fue el adalid de la legalidad, lo que finalmente, al final, le cuesta la muerte. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con que México siguiera siendo un país de caudillos. Entonces él la sucesión, la propia sucesión de él, se inclina por un civil. Y Venustiano Carranza y Hermila Galindo se sabe todos los avances jurídicos, sociales, la ley del divorcio, el apoyo a los campesinos, la ley agraria, o sea, todo ese tipo de cosas donde tiene tanto que ver precisamente Pastor Rué. Pastor Rué, pese a no ser duranguense, llega a ser gobernador de Durango. Y todo su tiempo se la pasa en dos líneas, Hermila: la emancipación de las mujeres y la difusión del pensamiento constitucionalista. Ella crea una revista que se llamó Mujer Moderna. Publicó 102 números. Yo sostengo que fue la primera revista feminista del siglo XX, porque lo he estudiado, he hurgado en las hemerotecas, he revisado revistas anteriores y no tienen, como ella, el asumir de una manera muy directa el feminismo. Y la otra parte fue el constitucionalismo. Una de sus obras, la más importante, la doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, que lo vamos a presentar aquí, precisamente, no sé si en esta aula, pero dentro de la FUL, vamos a presentar la doctrina Carranza y el acercamiento indolatino, que tiene fundamentalmente un punto. Estamos hablando, se publicó en 1919, septiembre de 1919. Estamos casi a 100 años de la doctrina Carranza. Pero un punto fundamental: la no intervención de los países en otro. El respeto a la soberanía y a la dignidad. ¿No podríamos acaso, en momentos como en los que vivimos ahora, decir que ese solo punto, sin ahondar más, el respeto a la soberanía y a la dignidad de los países, es vigente? Yo creo que sí. Hasta ahí la dejamos porque la historia es larga y en otra oportunidad que haya, ya en cuanto salga la tercera edición, ya creo que lo podremos presentar en el Instituto de Estudios Históricos, desde luego en nuestra universidad. Les platico la historia larga, seductora y fascinante de Hermila Galindo. Muchas gracias. Tenemos el tiempo para una pregunta, algún comentario, si alguien así lo desea. De aquel lado, por favor. En lo que llega el micrófono les quiero comentar algo muy rápido. En el instituto hicimos una radionovela
con Radio Educación. La radionovela se llama Revolución y Constitución y la doctora Rosa María Valles es una de las asesoras de esta radionovela. La pueden ustedes buscar en Radio Educación para conocer todo este recuento de la revolución y cómo se crea la Constitución. Entonces digo, para que ustedes tomen nota de esta radionovela que es muy buena, insisto, está en el portal de Radio Educación. Y también les quiero comentar muy rápido, que hoy es un día muy importante para nosotros, para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, porque hoy cumplimos 64 años. El 29 de agosto de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, el mismo con el que se reforma la Constitución para crear el voto a la mujer, para darle la ciudadanía plena a las mujeres, creó el INER. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ha habido muchas reformas que han cambiado los artículos. Ya no han sido los de aquellos antes de 1917 de la Constitución Política. Ahorita la soberanía nacional ha sido violada, se han entregado nuestros recursos a los países extranjeros y donde hay supuestamente la soberanía. Lo que son los cambios educativos, como ser un país laico, que ya no se meta la Iglesia Católica a manejar los puntos o los ámbitos políticos, ha sido un cambio favorable para que la mujer haya sobresaliendo. También medito que ha habido muchas mujeres revolucionarias en 1900, desde el comienzo de la revolución. Ha habido muchas mujeres que han dado parte de su vida para dedicarse a que un país se saliera adelante. ¿Y por qué se han cambiado estas argumentaciones de los artículos? Principalmente el 123, que realmente a un pobre obrero se le paga bien bajo y al licenciado Enrique Peña Nieto no sabe cuánto cuestan las tortillas, que dice Osorio Chong que básicamente las mujeres duran al mes o a la semana con 200 pesos, quién sabrá dónde lo pensó. Pero también en el artículo el 27, que son de las tierras, también esas tierras se han llevado los países extranjeros y a nosotros como mexicanos nos han dado la espalda. El artículo 3, que son el bienestar, que es lo antilaico, es el punto referente de que en aquellos años, cuando en 1929 fue la revolución cristera, fueron luchas internas en nuestro país, que hubo muchos muertos por defender la religión. Obviamente la religión no ha servido nada, porque nada más obstruye las ideas de la demás gente. Y mi pregunta es esta: ¿por qué se ha cambiado o han cambiado los políticos nada más para su beneficio en los artículos? Y a nosotros no nos dejan con qué defendernos, siempre son los mismos abusos, el mismo autoritarismo que hemos tenido desde el año 1968 en adelante. Solicitamos amablemente una respuesta breve. ¿Qué es un recuento de las mujeres? ¿De la repartición de las mujeres? Y yo digo Bueno, miren, respecto a las mujeres, a mí no se me puede pasar decirles, aunque haya sido breve, que fue Mila Galindo quien pidió al constituyente del 17 el voto para las mujeres. Pero miren, estamos 1953, 14 de octubre, es el decreto de Adolfo Ruiz Cortines, ¿sí? Entonces, tenemos ahorita 64 años, que no me gusta la palabra otorgó, porque eso de otorgar es dar, conceder, ahí les va, para que se calmen. No, me gusta decir conquistar. ¿Por qué? Porque hay una historia anterior de lucha para poder conquistar el voto para las mujeres. Sin embargo, pese a lo que pudiéramos pensar, seguimos en construcción. La participación política de la mujer tiene vacíos y tiene huecos. Solamente un dato.
2.462 municipios. De los 2.462 municipios con que cuenta el país, solamente hay 330 presididos por mujeres, el 13.40%. Veamos el gabinete federal. Hay una sola mujer. En el gabinete ampliado hay más. Afortunadamente, la directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es el gabinete ampliado. Pero el gabinete central, nada más está Rosario Robles, aunque comenzamos con 3. Y si nos vamos a todas las áreas, nos damos cuenta de que nos falta mucho por avanzar. Seguimos siendo un país en construcción. Seguimos siendo un país donde la alternancia ha llegado, pero la alternancia no quiere decir democracia. Absurdamente que pudimos pensar que iba a haber la transición a la democracia. No. O sea, seguimos siendo un país en construcción y en camino hacia, pero con muchos huecos por cubrir y por hacer. Son muchos los comentarios, merece una respuesta sumamente amplia. Lamentablemente el tiempo ya no me alcanza para responderlo con puntualidad. Solamente quiero comentarles, en 100 años que tiene nuestra Constitución, es cierto, se ha reformado muchísimo. Tiene 703 reformas en 100 años. ¿Son muchas? Sí, son muchas. De los 136 artículos que tiene nuestra Constitución, solamente 22 permanecen en su redacción original. El derecho no puede permanecer estático, tiene que ir cambiando conforme las demandas de la sociedad. Sé que esto es interpretativo hasta dónde ha beneficiado a un sector o hasta dónde no. Amerita, insisto, una atención muy puntual en cada uno de los temas para poder dar mis comentarios, pero bueno, el tiempo ya nos está ganando y de antemano pues yo agradezco la atención de todos ustedes y por escuchar y por favor conozcan estos libros que tenemos en el marco de los 100 años de nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Para finalizar este evento, se hace entrega de una constancia que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Feria Universitaria del Libro otorgan la presente constancia al doctor Francisco Burgoa Perea por su destacada participación con el tema Presentación de la Biblioteca Constitucional del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en el marco de la 30ª edición de la Feria Universitaria del Libro, la Feria de Todos, Amor, Orden y Progreso, General de la Reforma Hidalgo, a 29 de agosto de 2017. Firma Maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector, licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato, y licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro. De igual manera, la doctora Rosa María Valle Ruiz, moderadora de esta sesión académica. Agradecemos la presencia de todas